Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Conócete. Gracias por su sintonía. Hoy les presentamos la primera parte del curso Argumentación Jurídica con Visión de Derechos Humanos con la doctora Jimena Medellín, profesora investigadora asociada de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. En el curso participan funcionarios y funcionarias de la Sala Superior y vía videoconferencia se contó con aportaciones de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, acompáñenos. Iniciamos el día de hoy con un curso que nos da muchísimo gusto alojar en la Sala Superior del Tribunal Electoral y además transmitir en vía simultánea a las salas regionales. El tema de argumentación jurídica sin duda es un tema primordial para el trabajo jurisdiccional de este órgano de justicia y seguramente será de mucho provecho para todas y todos. Busca el Tribunal Electoral que la capacitación de sus funcionarios y sus funcionarias se dé en el marco justamente de la tarea primordial de este tribunal, la función jurisdiccional. Y para ello, en esta ocasión nos honra la presencia de Jimena Medellín Urquiaga, quien estará con ustedes en el transcurso de la mañana. Bienvenida, Jimena. Leeré muy brevemente su currícula. A cada uno y a cada una de ustedes se les envió vía mail. Es una currícula impresionante. Es un tiempo récord en el que van a tener que comprender las temáticas primordiales sobre argumentación jurídica con visión de derechos humanos, lo cual además es un reto, yo creo, más para nosotros que para Jimena. Así que, sin más preámbulo y para obviar el tiempo en lo sustancial, leeré muy brevemente esta síntesis curricular. Jimena Medellín Urquiaga es profesora investigadora asociada de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, donde actualmente además es docente. Cursa el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue investigadora asociada del Centro de Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos de 2007 a 2010 e investigadora de tiempo completo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de 2004 a 2006. Ha sido consultora nacional e internacional, destacándose su participación como investigadora principal en el proyecto Digesto de Jurisprudencia de Cortes Supremas y Constitucionales Latinoamericanas en temas relacionados con la protección de la persona. Ha coordinado ese proyecto fue coordinado por la Fundación para el Debido Proceso Legal. Colabora también en calidad de experta nacional en la actualización del estudio de Derecho Consuetudinario Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha participado en el informe Diagnóstico del ejercicio y tutela de los derechos de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en México. Entre sus publicaciones, por solo mencionar algunas, se encuentra el Digesto de Jurisprudencia Latinoamericana sobre Crímenes de Derecho Internacional, el Manual Básico sobre la Corte Penal Internacional, así como la compilación de instrumentos básicos de la Corte Penal Internacional, como mencionaba, solo algunos referentes de la carrera de nuestra ponente o conferencista en este día. Va a facilitarnos muchísimo esta experiencia tan vasta desde la docencia, la investigación y además en su actuación como asesora de algunos casos ante cortes internacionales, así que sin duda será de mucho provecho el contar con su presencia y con su apoyo, el cual agradecemos muchísimo. El Tribunal Electoral te da la bienvenida, Jimena. Sin más preámbulo, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas todos. Muchísimas gracias. Me voy a ir para allá, porque si no me siento un poco cohibida y restringida en mi movimiento. Pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad, me parece que el Tribunal Electoral o las distintas salas del Tribunal Electoral están haciendo un trabajo extraordinario, no solamente en un proceso de capacitación y de reflexión permanente, sino también en plantear una nueva forma de entender la construcción de una sentencia y de una argumentación, y de verdad creo que van a marcar línea, ya la están marcando y creo que va a continuar este proceso de marcar línea y de convertirse en un referente para el resto de los tribunales del país. Entonces, siempre es un gusto estar en cualquier evento que organicen las salas del Tribunal Electoral. Entonces, este día me han pedido algo que me parece casi
misión imposible, porque es concentrar en las siguientes 5 horas algo que normalmente se toman cursos y horas y maestrías y doctorados en entender y en precisar, pero vamos a tratar por lo menos de apuntar algunas cosas muy particulares de la argumentación jurídica. Aquí le puse desde el marco constitucional en derechos humanos, pero es, desde, como lo plantea la invitación, es argumentación jurídica desde una visión de derechos humanos. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Porque no solamente hay que entender argumentación jurídica en toda esta nueva escuela y en todas estas nuevas corrientes de pensamiento sobre la argumentación jurídica, sino que también hay que reconocer que el artículo primero constitucional nos vino a traer a México o nos vino a establecer en México un marco de referencia argumentativo e interpretativo muy particular, con elementos muy precisos que tenemos que aprender y cada vez reflexionar más cómo los operamos de manera conjunta y de manera adecuada. Entonces ese va a ser básicamente el punto central de este curso y de las siguientes horas. Vamos a hacer algunas consideraciones muy generales, y de verdad les digo muy generales, sobre argumentación jurídica. Aquí tenemos algunos súper especialistas en esos temas, también en las salas. Sé que en las salas regionales hay gente que tiene una gran carrera en argumentación jurídica, entonces voy a hacer algo muy general para centrarme después en el tema de derechos humanos. Obviamente, tal vez en este momento uno de los puntos de partida más importantes para hablar sobre este tema es la Escuela de Alicante, liderada por el doctor Manuel Atienza, que es por todo el mundo bien conocido, y algo que destaca mucho el doctor Atienza es que el derecho hay que entenderlo también como un lenguaje que busca explicar, brindar razones para dar una solución a un problema, ¿no? Entonces tenemos estos elementos muy básicos. El lenguaje, el uso del lenguaje, que tiene que ser un lenguaje preciso, claro, afirmativo, bien conducido, que tiene distintas finalidades dependiendo del tipo de argumentación que se esté haciendo: explicar, justificar, persuadir, es otro de los grandes elementos de la argumentación jurídica, y sobre todo después que encontremos la solución a un problema jurídico, aunque de términos mucho más generales se puede llamar un conflicto, ¿no? Esos serían los elementos que vamos a tratar de desarrollar en una argumentación jurídica. En este sentido, también es muy importante entender que la argumentación tiene una doble vía. Es un proceso en sí mismo, es decir, hay que buscar cómo argumentamos, cómo se va construyendo todo un razonamiento lógico, un razonamiento que vaya teniendo distintos momentos. La argumentación va a tener un momento para evaluar, va a tener un momento para explicar, va a tener un momento para justificar y va a tener un momento para tratar de persuadir también. Es toda una concatenación de momentos argumentativos que llegan también a un resultado, y el resultado es tal vez en donde se concentra más la parte de la persuasión, ¿no? Pero hay que entender esos dos momentos. La argumentación haciendo todo el proceso de construcción de una sentencia, digamos, de un razonamiento, hasta el punto al que llegamos en sí mismo. Y esto también nos lleva a considerar gran afirmación de Habermas de la función comunicativa del derecho. A través del derecho debemos de poder comunicarnos, y eso también implica regresar a este punto muy concreto. Si no identificamos muy bien el problema jurídico, va a ser muy difícil comunicarles a nuestros interlocutores cómo estamos entendiendo el punto de partida, y después, si no entendemos bien o si no construimos el proceso para llegar a la solución no va a poder ser persuasiva. Y otro tema que también es muy importante, y lo vamos a discutir un poco más, es poder reconocer quiénes son nuestros interlocutores. Algo que en el CIDE nos hemos preguntado mucho y nos cuestionamos todo el tiempo es: ¿a quién le están hablando las Cortes? Porque parece todavía que las Cortes siguen hablándole a un gremio jurídico, a sus interlocutores muy directos, y entonces las Cortes pierden mucha relevancia en el discurso público y en el discurso social. Y eso es algo que nos parece particularmente grave, ¿no? Si saben o tal vez conozcan que en el CIDE tenemos ya desde hace muchísimos años un seminario de seguimiento a la Suprema Corte. Entonces lo que hacemos es, cada semestre organizamos sesiones en donde revisamos una sentencia y invitamos a comentaristas a explicarla y a ver cuál es el punto, pero es un seminario interdisciplinario. Entonces hay politólogos, hay administrativistas, hay abogados,
Y es muy impresionante escuchar a especialistas en la materia que está fallando la Corte, que para empezar no tenían idea de que se había resuelto un caso sobre ese tema, y después no le entienden al caso. Y son especialistas en la materia sustantiva que se está resolviendo. Eso es un problema comunicativo severo, ¿no? Entonces, eso también creemos que las Cortes tenemos que estar mucho más conscientes que si bien estamos resolviendo un problema jurídico, que en parte se define por la litis, por eso van a ver que separo problemas jurídicos y litis de conflictos, porque los conflictos pueden tener un concepto mucho más amplio. El conflicto puede tener dimensiones sociales, dimensiones políticas, dimensiones culturales, que no necesariamente están capturadas en la litis, pero que el tribunal no tampoco necesariamente tiene que olvidarse de todo ese marco, porque eso le amplía muchísimo sus interlocutores. A eso vamos a regresar y creo que podrá haber más preguntas. Quiero pasar esto un poco más rápido para llegar a la parte de derechos humanos, que creo que una de las apuestas es que el marco constitucional en derechos humanos nos lleve a hacer esto de manera mucho más efectiva, que realmente nos ayude a poder cumplir con todas estas finalidades de la argumentación como proceso, como resultado y la función comunicativa del derecho. ¿Para qué es importante la argumentación jurídica? Y de esto se puede decir muchísimo. Digamos, por ejemplo, desde la postura de Dworkin, uno de los grandes filósofos y teóricos del derecho, obviamente cuando empezamos a hacer esta distinción entre principios y reglas, sabiendo que los principios son enunciados mucho más abstractos que necesitan una construcción para poderse llevar a aplicar a los casos concretos, ahí hay un proceso argumentativo muy importante. Tenemos que poder razonar y explicar y persuadir por qué un X enunciado, como por ejemplo pensemos en el artículo 4 constitucional, que está lleno de enunciados muy abstractos, como todo el mundo tiene derecho a la protección a la salud. ¿Y eso qué significa dentro de un caso? Ahí hay que hacer toda una construcción argumentativa para llegar a aterrizar y bajar, o por lo menos lo que diría Guastini, en realidad lo que estamos haciendo es bajando un principio hacia una regla que puede ser aplicada en un caso concreto, y eso se hace vía la argumentación. Si no hay una clara argumentación, el principio va a ser mal aplicado en el caso concreto y entonces podemos empezar a generar muchos problemas de aplicación mucho más igual del sistema. Alexis, por ejemplo, un casi, ciertamente no heredero de Dworkin, pero que retoma muchos de los elementos de esta filosofía más... Alexis no le habla a Dworkin, pero habla con otros autores, sobre todo alemanes, que tienen también esta idea de principios, de valores, de que la Constitución debe de proyectar algo más que nada más reglas jurídicas, pero Alexis se convierte en el punto de encuentro entre estas dos visiones. Y Alexis dice, bueno, en realidad la distinción entre principios y reglas no es tanto el grado de lo concreto o lo abstracto del enunciado normativo, sino más bien la forma en la que se solucionan los conflictos o colisiones, ¿no? Entonces, las reglas, según Alexis, las reglas se solucionan a través de las simples, entre comillas, de las simples criterios de solución de antinomia, jerarquía, norma especial sobre norma general, ley posterior sobre ley anterior, etcétera. Pero los principios, como no pueden tener una validez o invalidez absoluta dentro del sistema, es decir, al derecho, no podemos decir el derecho a la asociación, a la libre asociación, queda invalidado o queda excluido del sistema porque es jerárquicamente inferior que el principio de la libertad, el principio de libertad de expresión, ¿no? Después transformados en derechos. Eso es imposible decirlo cuando estamos hablando de principios. Y por lo tanto dice ahí lo que se plantea son colisiones, y colisiones que se resuelven en momentos muy concretos a través del ejercicio de ponderación, que vamos a ver más adelante. Y entonces la diferencia entre principios y reglas es la forma en la que solucionamos los conflictos o las colisiones, pero ahí también la argumentación se convierte en un punto esencial para resolver esa colisión de principios. Porque como vamos a ver, a pesar de que existe el mecanismo de ponderación, que es la estructura argumentativa que plantea Alexis y que después se ha desarrollado muchísimo, la ponderación, si no está dotada de todo un proceso de argumentación, queda como un proceso completamente vacío y que parece un ejercicio absolutamente discrecional, casi arbitrario por parte de los tribunales, ¿no? Entonces, incluso teniendo esta regla, digamos, este gran ejercicio de ponderación, la argumentación que rodea la ponderación es vital para que la sentencia sea persuasiva, esté claramente justificada y sea persuasiva otra vez. Vamos a regresar al tema de ponderación muchísimo más, entonces
me brinco un poquito más esto, ¿no? Y otro tema que me parece muy, muy interesante de por qué la argumentación es relevante es esta postura que plantea Rubio Llorente, un constitucionalista muy interesante español, que dice, cuando pasamos del estado legal de derecho, del estado decimonónico, en donde la norma, la ley, era en donde todo mundo nos igualábamos, todo mundo éramos iguales porque la ley nos trataba de la misma forma. Y cambiamos al estado constitucional de derecho, en donde las leyes pueden ser controladas y por lo tanto pueden ser inaplicadas, sobre todo cuando se permite la inaplicación de una ley, en un caso concreto. Entonces, la argumentación se convierte en el lugar en donde nos encontramos iguales. ¿Cómo voy a saber si yo soy igual a otra persona ante el sistema si en su caso inaplicaron una ley y en el mío no? Porque la argumentación me va a tener que explicar por qué su caso era distinto que el mío y por qué en su caso el control de constitucionalidad sí permitía inaplicar una ley y en el mío no. Entonces lo que dice Rubio Llorente es, ese tope de igualdad ante la ley ahora se traslada a una vertiente jurisdiccional y la igualdad ya no es una igualdad solamente formal ante la ley, sino es una igualdad ante la forma en la que los tribunales razonan. No que las decisiones vayan a ser exactamente iguales, pero sí que tienen que estar razonadas desde lugares similares para que podamos contrastar claramente qué se diferenciaba, como les decía, qué se diferenciaba en un caso A de un caso B, para permitir esos procesos de inaplicación y que no estemos cayendo en una violación a algo que también es un derecho, que es el derecho a la igualdad ante la ley y ante la jurisdicción, ¿no? Entonces aquí, en este ejemplo de Rubio Llorente, me parece que la argumentación es lo único que salva ese problema al que nos topamos de la igualdad de las personas con este proceso de inaplicación y de control constitucional. Y un último punto que me gustaría reflexionar con ustedes es la argumentación jurídica también tiene una importancia central en la reconexión de lo jurídico con otras dimensiones de la realidad humana, sean individuales, sean sociales, sean políticas, culturales, etcétera, que definen y delimitan la sustancia del conflicto antes que la materia de la litis, ¿no? Lo que les decía. Hay todo un problema social atrás de cada caso que va mucho más allá de la materia de la litis que está particularmente presentada y que obviamente va a ser la prioridad del tribunal. La prioridad de un tribunal siempre va a ser resolver la litis, contestarle a las partes, analizar los argumentos que se presentan, analizarlos de forma exhaustiva, pero ese análisis no impide o no debería de impedir que el tribunal pueda considerar otros elementos metajurídicos o extrajurídicos, para decirlo, y esto lo vamos a ver con mucha más calma y con mucha más precisión, entonces creo que va a haber espacio para debatir todo esto, que pueden llegar a tener pesos en el caso. Ejemplos muy concretos. Todo el tema de la cosmovisión indígena en casos electorales, ¿no? Esos son elementos que el sistema jurídico busca cómo introducirlos a un caso para darles un peso jurídico, pero que no son propiamente jurídicos. La cultura indígena no es un tema jurídico, es un tema que el derecho tiene que retomar y hacerse cargo de esa cultura para ver qué efecto le da dentro del caso. Pero es una conexión que se hace vía la argumentación. Vía una adecuada argumentación es como logramos hacer esa conexión, ¿no? Ahorita les voy a dar otros casos, particularmente de la Suprema Corte, que me parecen muy interesantes, pero creo que sí hay que tener en cuenta algo que decíamos ayer estábamos en los foros de justicia cotidiana que está organizando el CIDE, si no se habían enterado, el presidente nos dijo que teníamos que hacer unos foros de justicia cotidiana y tuvimos que decidir qué era eso, bueno, Sergio López Ayón tuvo que pensar qué era eso de la justicia cotidiana y después convocar a un gran proceso de discusión, la verdad sí nacional, sobre qué implica la justicia cotidiana y algo que nos preguntábamos ayer en la mesa de acceso a la justicia como derecho humano en la justicia cotidiana era qué pasa, por ejemplo, cuando hay una improcedencia de un caso, ¿no? Porque alguien decía, es que parece que los tribunales están más dispuestos a decir cómo no vamos a atender el fondo de tu caso, a ver cómo logramos resolver el problema que se nos plantea, ¿no? Y alguien decía, bueno, lo que pasa es que si nos brincamos todas las improcedencias, el sistema se desajusta completamente. Hay ciertas zonas grises que estamos de acuerdo, que pues si hay una duda, hay que
alguien decía indubio pro fondo, ¿no? Entonces, si hay duda, pues vayamos al fondo. Entonces, el indubio pro fondo parece que yo diría indubio pro acceso a la justicia, no pro fondo, pero bueno. Pero ahí había un tema, pero decían, hay otros casos que no están en ese punto gris, ¿no? Y lo que le decíamos es, pero es otra vez la forma comunicativa del derecho. Cuando tú a una persona que está sufriendo un conflicto interno, personal, social, le dices, según la fracción X del artículo 77 y tantos de la ley de amparo, su amparo se ha quedado sin materia. No sé qué significa quedarse sin materia, pero mi hijo sigue en la cárcel. No me interesa que se quedarse sin materia. Mi conflicto sigue existiendo. El proceso de comunicación está muy mal planteado. Yo les decía, es que tú le puedes decir exactamente lo mismo de una forma en que la persona no sienta que han eliminado su conflicto. Y eso es algo que todavía le falta al derecho, creo, que pasa por la argumentación jurídica, porque hay que reconocer que hay conflictos que escapan, hay conflictos sociales, conflictos individuales que no van a ser captados propiamente por el conflicto jurídico, pero que tampoco pueden ser desatendidos, tampoco puedes dejar de hablarles. Y eso puede ser un párrafo. No se necesita construir una sentencia de 500 páginas para decirle a una señora que implica un cambio de situación jurídica que implica a su vez que el amparo se haya quedado sin materia o que el acto no exista. Pero cuando le dices el acto reclamado no existe, explicarle eso a un abogado, explicar el concepto del acto reclamado no existe, es complicadísimo porque dije, ¿cómo no existe? Pregúntenme, a mí me pasó, claro que sucedió, ¿no? La vida material es mucho más amplia que la vida jurídica y eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo vía la argumentación. Y esto en parte es también lo que dice la Escuela de Alicante y el doctor Atienza, aquí estoy citando directamente al doctor Atienza, cuando dice, la idea es en cierto modo abandonar el terreno de la lógica puramente formal, que es una de las técnicas de argumentación, de las aproximaciones de argumentación, la argumentación formal, que lleva a un proceso de abstracción de la realidad. Las cosas se deciden en una lógica que ya no tiene una conexión material con lo que está sucediendo, y entonces Atienza dice, la idea otra vez es en cierto modo abandonar el terreno de la lógica puramente formal, que no es dejar la lógica formal, pero no estar únicamente en el tema formal, para construir lógicas sensibles al contexto y que den cuenta de cómo, de hecho, se argumenta. O sea, no se renuncia a los elementos materiales y pragmáticos de la argumentación. Los elementos materiales o la argumentación material, para el doctor Atienza, son esos momentos en los que el derecho, a través de la argumentación, se explica algo, se hace una valoración de algo, se hace una justificación de algo. Y la argumentación pragmática, según también lo explica, y aquí tengo un especialista en la Escuela de Alicante, o sea que tendré que irme con puntillas sobre este tema, en lo que explica sobre la argumentación pragmática es la argumentación que persuade, que busca persuadir, ¿no? Y una de las cosas que destaca mucho la Escuela de Alicante es el derecho requiere un ejercicio de las tres formas de argumentación, tal vez en distintos momentos. No es únicamente abstraer y olvidarnos del contexto material, pero tampoco es únicamente explicar. Una sentencia también tiene que justificar y tiene que persuadir. En muchos momentos una sentencia va a tener que evaluar cuáles las evidencias que se le están presentando para validar o no ciertas pruebas o ciertos elementos materiales que se le presentan y que tienen que ser incorporada en la argumentación. Sí. Jimena, perdón por interrumpir. No, por favor. Creo que tu disertación gira mucho en torno a un punto que es la persuasión dentro de toda la línea argumentativa. Entonces, para que podamos, por lo menos tu servidor, para que pueda caminar contigo, sí me gustaría que me dijeras cuál es tu idea de persuasión dentro de la línea argumentativa. Sí. Porque ya nos has hablado de un plano de descubrimiento, de un plano de justificación, de un plano de fundamentación, que es realmente eso la justificación, pero ya llegando al plano de persuasión, sí quisiera tener una conceptualización más concreta de lo que entenderíamos por persuasión para que caminemos por el mismo camino. Pregunta, ay, pensé que se había apagado esto. Muchas gracias por la pregunta y por favor, esta parte la voy a pasar un poco más rápida porque quiero llegar a lo de derechos humanos, pero cualquier momento en el CIDE somos
modelo Montessori casi, entonces estamos acostumbrados a que nos bombardeen de preguntas y no nos dejen ni hablar casi a los pobres profesores. Entonces, siéntanse con toda la comunidad de preguntar y de cuestionar, porque aparte creo que en este tema hay más preguntas que respuestas todavía, y eso es algo que tenemos que asumir con elegancia. Yo digo, hay que ser elegantes a decir hay más preguntas que respuestas. La persuasión ciertamente es uno de los temas más complicados en una sentencia, ¿no? Y alguien, Ana Laura Magaloni decía a veces, miren, a veces es bien complicado decir precisamente qué es una buena sentencia, describirlo de manera muy lógica, formal, racional, pero uno sabe cuándo está leyendo una buena sentencia y cuándo no, ¿no? O sea, hay una sentencia en donde hay un convencimiento, en donde el juez te puede llevar a través de una narrativa, que ayer también decíamos, implica muchísimo empezar por contarte los hechos, por explicarte qué es con lo que se está topando el tribunal. Y decía también alguien, Roberto Lara, espero que nadie se moleste que aquí lo cite a todo el mundo, pero Roberto Lara decía, antes nos preocupábamos más porque en el engrose se dijera cuándo se había sellado un documento que por explicar cuál era la historia de una persona, ¿no? Eso ya ha sido una gran evolución de las sentencias en México. Entonces, la sentencia tiene, para mí personalmente, para ser persuasiva, creo que te tiene que empezar por explicar una narrativa, tiene que tener una cierta narrativa de qué es a lo que se le presenta el tribunal, en dónde se está posicionando el tribunal, y después tiene que poderse hacer cargo de ciertamente de los elementos que les presentan las partes. Me parece que una sentencia no es persuasiva y no está bien argumentada si no se hace cargo de todos todos los alegatos y los argumentos que les presentan las partes, y si también no logra hacer una conexión entre esa narrativa y esos alegatos que les presentan y el propio razonamiento que tiene. Es decir, el tribunal tiene que dejarte con un grado más o menos razonable de satisfacción de que pudo ahondar en el problema jurídico y en las ramificaciones hacia otros de estas otras dimensiones materiales que hemos hablado. No creo, para mí, que haya un solo punto en el que te pueda decir esto es la conclusión es lo que hace persuasiva la sentencia. El resolutivo es lo que hace persuasiva la sentencia. Yo creo que por eso es importante esta idea de que la argumentación es un proceso tanto como un resultado. El proceso tiene que también ser persuasivo, la forma en la que se van concatenando, la forma en la que la sentencia se va hilando y a qué le dio peso el juzgador cuando estaba evaluando, cuando estaba explicando, cuando estaba justificando. Creo que todos esos elementos juntos es lo que hace una sentencia persuasiva. Creo que a veces es más fácil decir que no es una sentencia persuasiva antes de que decir que es una sentencia persuasiva. De manifestar, todo viene en los elementos formales que supuestamente, y digo supuestamente porque está en la ley, que debe tener una sentencia. El hecho de que me digas que se debe de ocupar de los planteamientos de las partes, de los hechos jurídicamente relevantes, de las pruebas que tienes para justificar esa narración de hechos y la valoración que das a las pruebas en un momento dado para decidir si está acreditado o no el hecho jurídicamente relevante y llegar a una conclusión, con todo esto, pues lo tiene. Lo único que sale de mi apreciación, de acuerdo a lo que normalmente encontramos en un texto legal para seguir una línea argumentativa, es que convenzas. Ahora, si a eso vamos a llegar por persuasión, pues se parece mucho también a la justificación de la sentencia. Y si fuera así, entonces, ¿dónde está todo este énfasis que traes? Porque veo un énfasis muy bueno en el punto de vista persuasivo, pero todavía no logro... No, es un balance. No creo que sea únicamente lo persuasivo. Lo persuasivo es un elemento que no debemos de dejar de ver, pero es un balance de los tres. Perdón si me expliqué mal. No. Ya veo todo el balance que tienes en tu línea argumentativa, pero en lo que no caigo todavía es ¿a qué te refieres con el persuasivo? Bueno, les voy a dar un ejemplo que estaba guardando para un poco más adelante, pero lo voy a decir. O si me esperas media pantalla, esperan media pantalla, te explico cuál fue una sentencia que me pareció particularmente poco persuasiva. Y te voy a decir por qué. Entonces, en lo que no es persuasivo, ¿no? En un segundo te lo explico. El curso Argumentación Jurídica con Visión de Derechos Humanos cumple con el compromiso adquirido por el Tribunal Electoral de impulsar el deber de formación y actualización de quien imparte justicia electoral y tutela los derechos humanos. Soy Paloma Orona, agradezco el favor de su atención a esta emisión de Conócete.